Libertad financiera, un anhelo que tenemos muchos, pero si tenemos una mentalidad de escasez, vamos a averiguarlo, vamos a profundizar en el tema con un asesor financiero de número 1A, una estrella. Él está en Colombia, donde vive. Aquí en República Dominicana se conoce mucho porque ha estado durante muchos años participando en algunos medios de comunicación, también como asesor de varias empresas. Juanca, como le dicen los amigos, Juan Camilo González. Es un gusto para nosotros compartir contigo. ¿Cómo estás, Juanca? Hola María Elena, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de poder hoy compartir algunos pensamientos sobre ese tema que es tan importante y que nos atañe a todos. Y antes de profundizar con la mentalidad de escasez, ¿cómo describes la libertad financiera? Esa es una de las palabras que a mí, yo soy muy promotor de que cada uno tenga su propia como definición de estos términos. A mí me gusta pensar que la libertad financiera es un pedacito de algo mucho más grande que me gusta más, que es el bienestar financiero, y que si tuvieras ya que decidir, o sea, o que definir cómo trabajar para él, diría, es la habilidad de poder tener mis finanzas al día, en el día a día, en el mes a mes, es saber que voy por el camino correcto para cumplir mis objetivos y mis objetivos los que yo decida que son, es decir, lo que para mí sea importante en la vida. Tercero, tener la capacidad de absorber un shock financiero, es decir, que si algo pasa, tener la seguridad de que no se va a destruir todo lo que he construido. Y finalmente también diría que es tener la libertad para poder hacer los gastos, las inversiones que me permiten disfrutar de la vida en el presente, como yo defino hoy disfrutar de la vida. Si para mí es viajar, viajar, si es estar con los hijos, estar con los hijos. Esas cuatro características para mí son libertad y más que libertad, bienestar financiero. Qué bien. Y en tu cuenta, Mis Finanzas Personales, explicas que como asesor financiero no te limitas a esos temas que tienen que ver con lo financiero, con lo económico, sino también a temas psicológicos, emocionales. ¿Por qué? Bueno, el dinero uno podría pensar que es solo un tema de sumas y restas, pero lo cierto es que hoy, en 2021, cuando ya no tenemos, digamos, mayores amenazas del entorno, pensando como las que teníamos, no sé, hace 5 millones de años, cuando apenas estábamos evolucionando como especie, el dinero sí se volvió hoy algo que está completamente atado a nuestro instinto supremamente básico de supervivencia, y eso desencadena que haya, o más bien que el manejo y la gestión que hacemos nosotros de toda nuestra emocionalidad, de todas nuestras creencias, de todos nuestros patrones que hemos aprendido consciente e inconscientemente dentro y fuera de casa, terminen condicionando o no el éxito financiero. Entonces está muy atado no solo a sumar y restar, pero sobre todo a lo que tenemos acá y acá. Entonces, ¿qué es una mentalidad de escasez? Bien, esa es una maravillosa primera pregunta porque sí creo que siempre hay que partir de definir el término, sobre todo cuando estamos hablando de cosas como riqueza, retiro, escasez, que pueden tener unos significados a veces muy, muy subjetivos, ¿no? Riqueza para una persona que vive en un país X es una cosa y riqueza para otro que vive en un país otro puede ser otra. En el tema de escasez hay una definición que a mí me gusta mucho y es que la escasez es una característica que surge, o es una característica de un bien, puede ser el dinero, por ejemplo, que surge de la relación entre la limitación de ese bien y nuestras necesidades sobre ese bien. Y te voy a decir por qué me gusta mucho esta definición. Y es que la escasez no es algo propio del dinero, o del agua, o de cualquier bien que tú quieras pensar. La escasez surge es cuando necesitamos demasiado y la disponibilidad que tenemos de eso que necesitamos, puede ser no necesariamente material, no es ilimitada. Ahí surge la escasez. Ahora, con el dinero es todavía más interesante porque hay muchas variables que pueden entrar en juego para saber o no si estamos experimentando escasez o si tenemos más bien una mentalidad de escasez, cosas como nuestra personalidad, nuestras actitudes, el contexto en el que nos desarrollamos, las oportunidades disponibles, nuestro entorno social económico, las necesidades. Es importante decir que uno puede experimentar escasez ganando 1 millón de pesos mensuales o 10.000 pesos mensuales. No depende de la cantidad de dinero.
Va a depender de otro tipo de variables que seguramente vamos a hablar ahorita a continuación. Incide mucho lo vivido en la infancia, en la juventud, o sea, cuando estábamos todavía en la familia de origen. Definitivamente, muchos de los aprendizajes que nosotros tenemos sobre el dinero se crean en el hogar y muchos de esos aprendizajes además son supremamente inconscientes, es decir, es a través de lo que nosotros vimos que nuestros padres hacían o que nuestros familiares hacían o decían o cómo se comportaban alrededor del dinero que nosotros fuimos desarrollando unas hipótesis o unas teorías personales sobre lo que está bien y lo que no está bien alrededor del dinero. Hay investigaciones científicas incluso, hay una que me encanta de un psiquiatra estadounidense de apellido Clones que hablan o que demuestran que existen unos guiones mentales de dinero y que todos exhibimos esos guiones mentales de dinero y que son aprendidos, como tú dices, en la familia cuando éramos pequeños. El trabajo importante que hay que hacer de adultos y todavía más cuando nos vamos a vivir en pareja es entender que muchas de estas son verdades a medias y que como adultos nos toca decidir ahora cuál va a ser mi guión mental y cómo quiero yo pensar alrededor del dinero. A veces principios religiosos y o espirituales pueden incidir también en la mentalidad de escasez. Por ejemplo, una gente católica apostólica romana que sigue repitiendo aquello de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, o una persona que esté en una filosofía oriental y oiga a sus maestros sobre la renuncia, el desapego, o inclusive dentro del catolicismo, monjes franciscanos, por ejemplo, que tienen el voto de pobreza. Eso puede incidir de una manera u otra en una persona para que tenga esa mentalidad de escasez. Definitivamente, yo lo veo, digamos, y mi invitación sería a entender que sí influye, pero no es algo ni bueno ni malo. Es una herramienta y un set de creencias que yo he decidido incorporar en mi vida y que soy yo el que deberé juzgar si es posibilitador de muchas cosas positivas en mi vida o si es limitante de otro montón de cosas en mi vida. Pero sí creo, a propósito de lo que dices, que sí a veces hay una concepción cuando se habla de escasez muy desde la culpa. Y creo que hay que quitar esa asociación entre que la escasez es culpa mía porque no pienso como rico, sino porque pienso es como pobre. Eso es como decirle a una persona que sufre de depresión, oiga, pero es que usted siempre le ve lo negativo a todo, no esté triste, póngase feliz. Estos son unos procesos que no se hacen de un día para otro. Como tú dices, hay que analizar todo ese sistema de creencias, ver qué me está sirviendo, qué de pronto me puede estar obstaculizando mi avance y trabajar alrededor de eso. Hay muchos que dicen, yo me lo merezco, yo trabajo muchísimo y me merezco comprarme esto, un producto, adquirir un servicio. Entonces, ¿cuándo esto puede estar conectado con la abundancia? O sea, sí, queremos disfrutar de lo que tenemos o con la escasez, porque nada, nos llevamos del impulso y no controlamos los gastos. Hay una línea muy delgada entre esa autoindulgencia de, sí, como me lo merezco, para esto trabajo, entonces todos los días voy gastando todo lo que voy teniendo y como tú dices, realmente más bien tener esa mentalidad de holgura, de abundancia, en donde digo, no es que para esto trabajo, es que entiendo que si quiero algo mejor, si quiero una mejor calidad de vida, una mejor casa, más viajes o lo que cada uno decida, para mí, pensar desde la abundancia no es me lo merezco y entonces ya voy a gastar lo que no tengo para eso. Es voy a crear las condiciones para no poner en riesgo lo que yo ya he construido, ni ese estándar mínimo de vida que he definido para mí, y voy a crear las condiciones para crear nuevas cosas en mi vida. Ahí estamos hablando de abundancia. El resto es pura autoindulgencia, que es un problema también a veces, porque si gasto sin control, si me endeudo sin control, al final lo que estoy haciendo es empeñar al Juan Camilo del futuro. Estoy empeñando a mi yo del futuro y tendrá que pagar por eso. ¿Qué ha pasado con las personas que asesoras, tus clientes, consultantes, no sé cómo le llamas, durante la pandemia? Tomando en cuenta que muchos han tenido pérdidas, pero otros también han tenido más actividad económica por determinadas circunstancias. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo esto ha afectado las finanzas personales de la gente que has tratado?
Mira, me encanta la pregunta porque me permite decir lo siguiente y es, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en nuestra vida. Y cuando uno hace las paces con eso, las cosas van todavía mucho mejor. Parte del problema de la mentalidad de escasez, para responderte la pregunta, es que la escasez termina cooptando toda nuestra cabeza y nos llena de preocupaciones y esas preocupaciones ocupan todo nuestro ancho de banda mental y eso hace que nosotros no podamos pensar con claridad. La pandemia es una cosa que nadie podía prever, ¿sí? Aquí no caben los consejos de es porque piensas como pobre o es como... No, es que llegó una pandemia y mucha gente que perdió sus negocios porque de pronto, no sé, se dedicaba a hacer eventos sociales. Pues, ¿qué eventos sociales puedo hacer yo en medio de la pandemia? Llevamos un año y todavía no reabrimos. Entonces, en ese caso, cuando me he encontrado con clientes de este estilo, lo que hemos hecho es primero trabajar sobre lo que tenemos. Es decir, miremos qué herramientas, qué conocimientos, qué contactos, qué recursos más allá de lo financiero sí nos quedan. Miremos cómo podemos estabilizarnos en un mínimo vital, o sea, en un estándar mínimo de calidad de vida con el que nos sentimos tranquilos. Y luego, cómo, o más bien, qué cosas tenemos que cambiar desde toda nuestra estrategia y planeación financiera para ver si vale la pena seguir luchando por hacer eventos sociales. O, por ejemplo, si voy a ver que por ahí no es, pues me va a tocar ver todo el resto de sets de herramientas y conocimientos y actitudes con los que tengo para ver qué cosas nuevas hago. Como tú dices, hay gente que ha sufrido mucho, no lo dudo, pero también hay gente que ha ganado mucho. La diferencia está en los skills, en las habilidades de solución de problemas que puedo tener y darme cuenta lo más rápido posible, actuar lo más rápido posible y no quedarme sumido en la preocupación. Bien, Juanca, resumiendo, ya que estamos finalizando la entrevista, recordemos recomendaciones básicas para personas que digan, sí, yo tengo mentalidad de escasez, yo debo ir cambiando gradualmente y voy a dar estos primeros pasos. ¿Por dónde comenzar? Listo, entonces yo diría comenzar por identificarla muy bien, es decir, entender que realmente tenemos esa mentalidad. ¿Cómo? Si, por ejemplo, estamos demasiado preocupados es en resolver el incendio de mañana y hemos perdido de vista todo el resto de nuestra película, de nuestras finanzas personales en nuestra vida, ahí puede haber una señal. Si estamos perdiendo el control sobre nuestros impulsos y vivimos es del día a día y mañana, quién sabe, ahí veremos, ahí también puede haber. Si estamos descuidando nuestro futuro, si pensamos mucho en compensaciones, es decir, cada peso que voy a gastar siempre estoy pensando como en qué otra cosa estoy dejando de hacer con eso, son señales. Ahora, ¿qué hacer si identifico esas señales? Lo primero es, desde las finanzas, empezar a crear holgura. Eso significa, si nos toca recogernos un poco en lo financiero para poder hacer que sobren 10 pesos al final del mes, empecemos desde ahí. Empecemos con que sobren 10 pesos al final del mes. ¿Para qué? Para tener suficiente ancho de banda para poder ver la película completa y pensar en soluciones. Desde el trabajo personal, yo diría, darnos la oportunidad de repensar nuestra relación con el dinero, es decir, entender que muchas de las creencias que hoy tenemos alrededor de lo que es bueno y malo en finanzas pueden haber sido aprendidas y que hay otras que de pronto me pueden servir. Trabajarme personalmente implica también ver hasta qué punto esas creencias son limitadoras o posibilitadoras, identificar las historias que me cuento del dinero. Entonces, tuve una cliente, por ejemplo, hace una semana que me decía, yo tengo una mentalidad de escasez porque estoy viviendo en un cuarto donde pago $200 mensuales. Cuando realmente lo que estaba haciendo, pero es la forma en la que lo digo. La forma en la que lo estaba haciendo es, hice un muy buen negocio. Me vine a vivir en una habitación de $200 mensuales porque mi objetivo es irme a Australia al final del año y eso me permite ahorrar $1,000 más cada mes. O sea, Es que es la... el Es enfoque, ¿verdad? exacto. Yo puedo vivir la misma situación y darle una interpretación completamente distinta desde la narrativa, desde la historia que estoy contando. Entonces, Y ser muy según, consciente. perdona que te interrumpa, según esa narrativa, eso genera una emoción que incide, ¿verdad? En Y la no solo una realidad. emoción, va a generar también un set o es más, llamémoslo, una planeación financiera distinta. Si yo estoy es triste porque estoy en una habitación de $200 y por eso creo que tengo escasez, pues aquí me voy a quedar resignado. Si yo lo que estoy diciendo es, estoy haciendo un gran negocio porque mi objetivo es irme a Australia y para eso necesito ahorrar, automáticamente estoy pensando en, ok, ¿y entonces qué hago con esos $1,000 que me estoy ahorrando o esos 600 o lo que sea?
para hacer realidad un sueño. Tengo un propósito, hay algo por lo que estoy trabajando. Y finalmente diría, importante también alejarnos de cuentas, personas, mensajes que nos hagan sentir o demasiada culpa o demasiado estrés o que no nos estén ayudando a salir del problema. Si solo me están diciendo es que tú eres malo, es que tú eres, estás pensando como pobre, no, busquemos es quién nos ayuda a poder transformar eso que tenemos que transformar. Trabajar mucho en esas habilidades de solución de problemas también lo recomiendo y entender que un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso. Entonces yo Así puedo es. soñar en grande, sí, soñemos en grande, pero hay que dar el primer paso, hay que empezar. Y antes de despedirte, porque es que cuánta pasión reflejas en lo que haces, ¿cómo descubriste que mis finanzas personales era tu misión? Eso fue cuando yo estaba en la universidad hace ya más de 10 años, en plena crisis financiera del 2007. Yo estaba estudiando finanzas y estaba a punto de abandonar la carrera por irme a estudiar lenguajes y estudios socioculturales, que era educación, quería ser educador. Y cuando llegó la crisis financiera, se inventaron un término que se puso de moda que era la educación financiera. Y yo dije, Dios mío, puedo hacer las dos cosas que más me gustan. Educar y hablar de finanzas. Y ahí Sí, fue. ya. Y ahí lo encontraste Llevo y qué 10 bien. años en esto, tal cual. Qué bien, muchísimas gracias. Yo sé que esto habrá hecho eco en muchas personas y que de seguro va a generar cambios inmediatos. Si quieren más información, en pantalla tenemos contactos de Juan Camilo, para seguir profundizando ya a través de una asesoría, como ustedes deseen, a través de sus conferencias, de los seminarios que hace a nivel digital, para seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias, Juan Camilo, y hasta pronto. A ti, María Elena, encantado de estar aquí.